buenas tardes, buenos días para todos. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro episodio del podcast Una vida sin pastillas. Estamos muy contentos por el tema que les traemos el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre 3 pasos que tienes que seguir muy concretos para vencer la resistencia a la insulina, que si nos siguen ya deben saber que es la causa de todos los problemas modernos que tenemos, casi que todos: diabetes, hipertensión, infertilidad, sobrepeso y muchos otros que están relacionados con ese estado de resistencia a la insulina que se traduce en una inflamación crónica constante y silenciosa en nuestro cuerpo. Leire, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, está emocionada por este tema porque al final son cosas prácticas que pueden empezar a hacer el día de hoy, que quizás son un esfuerzo, porque claro que un cambio significa un esfuerzo, pero si tienes, como Oscar decía, algunos de estos problemas que son problemas modernos o problemas que se han empeorado o que la incidencia de estos problemas han empeorado en los últimos años, como la diabetes tipo 2, como la hipertensión, como el sobrepeso, la obesidad, desórdenes hormonales como la disfunción eréctil o el síndrome de ovario poliquístico, o situaciones que piensas que no se pueden revertir, como el hígado graso. Siguiendo estos pasos sencillos de los que hablaremos hoy, puedes empezar a mejorar la causa que está por detrás de todos estos síntomas, que es la resistencia a la insulina. Y lamentablemente, no existe una pastilla para mejorar la resistencia a la insulina. Existen pastillas para bajar la presión, para bajar el azúcar, pero no existe ninguna pastilla para mejorar la resistencia a la insulina. Lo único que puedes hacer es cambiar tu estilo de vida, en especial tu alimentación, para que mejores este problema y en consecuencia estos síntomas vayan poco a poco desapareciendo. Leire, lo curioso de hoy es que primero es muy especial para nosotros porque vamos a compartir información que nosotros hemos validado con nuestra propia experiencia dedicándonos a esto, que nosotros solo nos dedicamos a esto, y esto es importante que la gente lo sepa. Nosotros no estamos ayudando a personas que tienen cáncer o que tienen alopecia, estamos ayudando a personas que tienen resistencia a la insulina. Y vamos a compartir 3 pasos que nosotros hemos validado con la información que tenemos de más de 3.200 personas que han estado con nosotros, a quienes hemos acompañado a vencer este problema de resistencia a la insulina. Pues esa información la vamos a poner allá afuera para que personas la puedan poner en práctica. Y queremos ser muy responsables cuando compartimos esta información. Esto no es una varita mágica. Acá nosotros hoy no te vamos a dar unos suplementos ni un remedio que te vas a tomar en la mañana cuando te despiertes. Son cosas que tú tienes que concientizar, que te van a ayudar a mejorar la relación que tienes con la comida. Eso es lo primero que tienes que pensar antes de que empecemos tan siquiera a hablar de los 3 pasos que vamos a compartir el día de hoy. Porque todas esas personas que tienen, como decía Leire, un problema de diabetes o de hipertensión, que no están resolviendo tomando pastillas que bajan la presión o que pueden en algún momento determinado bajar el azúcar, tienen que entender que ninguna de esas pastillas mejora su condición porque no están atacando la resistencia a la insulina, están atacando el síntoma, la forma como se manifiesta esa presión o ese azúcar elevada. Por lo tanto, el día de hoy les vamos a dar la pastilla que sí mejora la resistencia a la insulina. Y para comenzar, Leire, antes de entrar en el tema, yo creo que nosotros siempre nos enfocamos, parte de nuestra filosofía es educar. Porque si nosotros venimos acá y le damos un manual a las personas, pues puede que lo cumplan, pero no van a haber aprendido nada, no les va a haber quedado nada. Y yo creo que podemos empezar explicando, Leire, a qué se debe esa condición de resistencia a la insulina y por qué está relacionada con enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Bueno, lo primero importante es entender que la insulina es una cosa y la glucosa es otra, porque muchas veces escuchamos que utilizan estos dos términos como si fuesen lo mismo. No, es que me medí la insulina hoy en la casa y la tengo en 120. Esa es la glucosa, lo que te mides en la casa es la glucosa. Y por otra parte está la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas y no importa solamente a las personas que se inyectan insulina, también es importante para todas las demás personas que no se inyectan y que no tienen ningún tipo de problema, porque es algo normal. Es decir, tu páncreas normalmente debería producir insulina, pero cuando empiezan a haber problemas que aumentan la producción de insulina, como por ejemplo una alimentación alta en productos procesados, y ahí entraremos más adelante en detalles,
eso le da la señal a tu cuerpo de que produzca mucha insulina. Otras cosas que hacen que tu cuerpo produzca mucha insulina es comer todo el día, porque cuando comemos constantemente, tu cuerpo tiene que asimilar esa glucosa que estás consumiendo de manera directa o de manera indirecta. Y eso le da la señal al cuerpo de que produzca insulina. Pero llega un momento donde esta cantidad de insulina se eleva tanto que las células empiezan a resistir a su efecto y empieza a aparecer la resistencia a la insulina, que parece un término muy complicado de entender, pero realmente es el proceso donde las células del cuerpo se resisten a escuchar la acción de la insulina. Y una de las acciones de la insulina es permitir que la glucosa que fluye en la sangre entre a las células y que las células la utilicen como energía. Y entonces, si tenemos un problema de resistencia a la insulina, las células se hacen las sordas, se resisten, como el nombre lo dice, a su efecto y empezamos a tener diferentes síntomas. Entonces, el más sencillo de explicar es la diabetes tipo 2, porque hay una relación directa. Si la insulina no está haciendo su función, no está ejerciendo la función adecuada con respecto a bajar los niveles de azúcar, llega un momento donde ese equilibrio se pierde. Recuerden que son dos sustancias diferentes, la insulina y la glucosa, y en ese punto donde deja de haber un balance, la glucosa sube. Entonces vas un día al médico y te dicen, bueno, es que tienes el azúcar alta, o la tienes un poquito alta, no la tienes tan alta, pero la tienes un poquito alta. Bueno, cuando te dicen eso y que eres prediabético, tienes un problema que probablemente no ha llegado al peor escenario, que es que ya te digan que eres diabético tipo 2, pero ya tienes el desorden hormonal, que es la resistencia a la insulina, que hace que tu azúcar no se mantenga en niveles normales. Correcto. Que es lo normal. O sea, el cuerpo, el ser humano tiene la capacidad de mantener los niveles de azúcar normales en sangre. Eso no es algo extraordinario, es lo normal. Tenerlos por encima de los niveles normales, bueno, significa que tu cuerpo no está funcionando adecuadamente. Eso por explicar lo más sencillo. Claro. Y también, para hablar rápido de la hipertensión, ¿qué pasa con eso? Que si bien la hipertensión no tiene que ver con la glucosa, porque una persona que, si no estás escuchando y tienes hipertensión, probablemente tú dices, no, yo tengo la presión alta, pero mi glucosa está normal. Claro, y está normal porque estás produciendo tanta insulina que tu glucosa es capaz de mantenerse en rango. Pero esa insulina elevada, que es mucho ruido que hay en tu cuerpo, es una manera fácil de entenderla, está haciendo que tus células se vuelvan resistentes a la insulina, ¿sí? A pesar de que estás manteniendo tus niveles de azúcar en niveles normales, pero mucha insulina, cuando necesitas cantidades normales de insulina para hacer su trabajo, pero resulta que estás produciendo más que esas cantidades normales, tu cuerpo empieza a ser resistente a la insulina y cada vez necesita más insulina para mantener la glucosa en rango. Eso en cuanto a la glucosa. Pero en ese proceso, las células empiezan a endurecerse, se empiezan a dañar, ¿sí? Y pasan dos cosas, Leire, que son quizás las más relevantes para explicar con relación a la hipertensión. La primera es que una célula resistente a la insulina es una célula que está endurecida, es una célula que no está trabajando bien, está en una situación de disfunción. Y las arterias tienen células, están formadas por células, y esas arterias empiezan a endurecerse, ¿sí? Y eso tiene como causa la resistencia a la insulina. Esas arterias duras hacen que el corazón tenga que latir más fuerte para poder circular la sangre por todo el cuerpo. Entonces ya hay un problema de presión, ¿sí? Tenemos el corazón, que es una bomba, que si la tubería se endurece, va a tener que latir más fuerte, va a tener que ejercer más presión para circular la misma cantidad de sangre que circulaba hace 10 años, ahora tiene que hacerlo a través de una tubería que está muy rígida. En vez de ser flexible, es rígida. Y por otro lado, y esto quizás es uno de los puntos más importantes, Leire, que no se habla lo suficiente sobre esto, es que los riñones, que deberían estar deshaciéndose de líquido que hay en nuestro cuerpo, porque eso es parte de su trabajo, se ven forzados a retener líquido, porque no están escuchando las señales del cuerpo. Están aturdidos los riñones, ¿okay? Entre otros órganos que no están funcionando bien, porque la resistencia a la insulina ataca todas las células del cuerpo. Entonces los riñones están reteniendo líquido que deberían estar botando, y eso está haciendo que además de que tenemos las arterias duras o rígidas, tenemos un exceso de líquido en el cuerpo, que no es por culpa de la sal,
Si le han prestado atención a esta explicación, es por culpa de que somos resistentes a la insulina. Una persona que tiene la presión elevada y que antes 10 años antes no la tenía, es porque se ha convertido en resistente a la insulina, y esa resistencia a la insulina en esa persona se está manifestando a través de niveles elevados de presión arterial. Como Leire acaba de explicar, se puede manifestar en una persona con diabetes porque se sube el azúcar, pero en una persona con hipertensión porque se están produciendo esas dos cosas en simultáneo. Las arterias se empiezan a endurecer y además el cuerpo está reteniendo líquidos en exceso. Los riñones no están haciendo su función natural de deshacerse del líquido que deberían. Y hay algo interesante, y es que la mayoría de las personas conviven con estas dos enfermedades, que realmente es una. Y algo curioso me pasó esta semana, porque, bueno, la semana pasada, porque estaba hablando con una persona que está ahorita dentro del programa y me comentaba, estábamos revisando los medicamentos que ella estaba tomando y tomaba algunas pastillas para el azúcar porque ella entró al programa con un problema de diabetes tipo 2 y revisando también tomaba lisinopril. Y yo le digo, ¿y cuándo te diagnosticaron la hipertensión? Me dice, no, yo no soy hipertensa. Y le digo, ok, pero estás tomando una pastilla para bajar la presión. Debe ser que tu médico no te dijo que te encontró la presión alta y la tenías alta y te mandó esta pastilla. Sí, bueno, y revisando sus cifras, realmente tenía las presiones un poco altas, con el lisinopril las tenía un poquito más controladas, pero no estaba del todo controlado. Y le expliqué en ese momento que muchas personas conviven con estas dos condiciones, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, porque la causa es la misma. Y probablemente una te la diagnostiquen antes y otra después, pero es parte del mismo proceso que está ocurriendo y que se van a manifestar en algún momento como azúcar alta o como presión alta. Correcto. Porque tienen la misma causa. Y si no lo vamos a hacer ahora, pero si hablamos, por ejemplo, de los ovarios poliquísticos, está ocurriendo exactamente lo mismo. También. Ese exceso de insulina está haciendo que la mujer no pueda ovular normalmente, ¿sí? No es un tema con el que naciste, es un tema que construiste. Lo mismo la disfunción eréctil, hay un tema de circulación de sangre, flujo sanguíneo, que tus células están completamente endurecidas, tus arterias se están endureciendo, igual que las de una persona que tiene hipertensión arterial, y eso está limitando el flujo de sangre a tu órgano reproductor. Es tan sencillo como eso, no hay que darle demasiada vuelta. Y podemos hablar del sobrepeso, Leire, donde pasa exactamente lo mismo. Las células ya no saben procesar el azúcar, tienen demasiada, y en algún punto empieza a producirse grasa en exceso que se empieza a almacenar, que es lo mismo que el hígado graso. El proceso es idéntico. Empezamos a crear grasa que no existía porque no sabemos qué hacer con ella en nuestro cuerpo, porque tenemos la insulina alta, ¿sí? Entonces, importante entender esta parte para poder hablar ahora, Leire, de qué podemos hacer, qué puede hacer todo el que nos escucha para empezar a combatir contra esto. No es nada fácil vivir con enfermedad, y el que lo esté viviendo lo debe saber. Nada fácil vivir con enfermedades como la diabetes o la hipertensión, y el mensaje, antes de pasar a hablar de la parte práctica, es que tú no tienes que vivir de esa forma. Tú puedes elegir vivir diferente, pero fíjate cómo te lo estoy diciendo, tú puedes elegir, depende de ti, no depende ni de tu médico, ni de la situación económica, ni del virus, ni de nada. Depende de lo que tú decidas hacer cada vez que tengas hambre, básicamente. Cada vez que tengas que ir al mercado a comprar tu comida. Depende de ti. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza ni te está forzando a comprar cosas que tú sabes que está mal que comas. Tú lo estás haciendo al final del día. Es tu decisión. Y eso está trayendo como consecuencia, pues, que haya un exceso de insulina en tu cuerpo que se está manifestando de distintas formas. O sea, como ya he explicado. Que estás diciendo que, para que quede más claro, hay una relación entre lo que comemos todos los días y esa producción de insulina, que es la causa de esos problemas como la diabetes, como la hipertensión, como el sobrepeso. O sea, que la alimentación tiene un rol fundamental dentro del estilo de vida que tienes que cambiar si tienes alguno de estos problemas. Porque aparte de la genética, que claro que es importante, aparte de algunos factores quizás emocionales, psicológicos, son importantes, pero la alimentación es lo que podemos cambiar de manera más fácil o de manera más... rápida y directa. De manera más directa, esa es la palabra. De manera más directa y con los mejores resultados. Correcto. Y no en el corto plazo, porque eso también antes de empezar a dar o sea, de manera puntual, ¿qué recomendamos hacer? Hay que tener en cuenta que los resultados no los van a ver en 2 días, ni en 3, ni en 7.
no es algo mágico, no es un suplemento, no es una pastilla mágica, es constancia, paciencia y pensar que llevas quizás 10, 20, 30 años enferma, construyendo esa enfermedad porque no te vuelves diabético de un día para otro, no te vuelves hipertenso de un día para otro, ni esos 20 kilos que tienes de más tampoco los acumulaste de un día para otro. Probablemente los empezaste a acumular hace mucho tiempo, de poquito en poquito, y eso se convirtió en un gran problema que tienes hoy en día. Así que eso lo advertimos porque a veces piensan que les vamos a dar un secreto mágico que en 3 días te quitaste 20 kilos, dejaste de ser hipertenso y no funciona así. Sí, muchas veces ya has intentado esas cosas y te has dado cuenta que no funcionan. Entonces, Leire, ¿te parece si pasamos de una vez a la parte práctica? Claro. ¿Qué podemos hacer en casa para vencer este problema? Ya, dame un segundo. ¿Me puedes poner esto mientras aguanto o aguántame 15 segundos? Disculpen, ya. Estoy aquí para que se escuche bien. Listo. Entonces, 3 pasos. Vamos a ver el primero, ¿ok? Y vamos a profundizar un poco en cada uno. El primer paso para vivir sin resistencia a la insulina, que ya entendiste, que es la causa de la diabetes o la hipertensión, entre otros síntomas, es darle prioridad en tu plato a productos que vengan de los animales. Acá no estamos hablando de grasas, proteínas y carbohidratos. Olvídate de eso. Eso es con tu nutricionista. Nosotros estamos hablando con cosas prácticas para que puedas hacerlas hoy y poder identificarlas y empezar a armar tu plato de manera eficiente con lo que te estamos diciendo. Por lo tanto, imagínate que tu plato es un círculo. Tú vas a agarrar ese círculo y cada vez que comas lo vas a llenar fuertemente de productos que vengan de los animales. El que te guste. No importa cuál sea, eso ya es tu decisión, es lo que más disfrutes. Ni importa la cantidad de grasa que tenga. No importa ni la grasa ni la proteína, no importa si la carne es magra, si tiene grasa, si no tiene grasa, da igual, es lo que disfrutes, es lo que tú te vayas a comer y digas, oye, qué bueno está esto, cuánto me gusta esto, ¿de acuerdo? Entonces, darle prevalencia en el plato, no te voy a decir cantidades, ni gramos, ni nada, porque te vas a confundir. Y es que no hace falta. Tú vas a agarrar visualmente ese círculo, Leire, y vas a llenarlo fuertemente de productos que vengan de los animales. Si tú quieres dejar un espacio para comer otras cosas, haz lo que tú quieras, pero el plato fuerte de todos los días está formado por animales. Ahora, siempre. Sí, en cualquier comida. Comas. No es que en la mañana no, en la tarde sí, es cada vez que tengas la necesidad de comer, que ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, Leire, fuertemente llenar el plato de productos animales. Estamos hablando de cualquier animal. Okay, aquí no estamos diciendo que los mariscos no, que el cerdo sí, que la vaca tampoco. Estamos hablando de cualquier animal que se te ocurra. Tú vas a agarrar y cualquier producto animal que se te ocurra. Ya vamos a hablar de los derivados. La parte del animal que más te guste te la vas a comer. Me da igual lo que sea. No quiero entrar en detalle. Si es el animal, vale, listo. Hígado, chicharrones, lo que más te guste, lo que venga dentro de ese animal. Y además te puedes comer los derivados del animal. Y acá, bueno, es una parte un poco contradictoria o polémica, porque no todo el mundo está acostumbrado a escuchar esto, pero de nuevo, nosotros estamos compartiendo información que funciona. Si lo que has hecho hasta ahora no te ha funcionado, quizás es momento de replantear lo que has venido haciendo y lo que has venido escuchando, porque hay muchísimo ruido allá afuera y por eso queremos traerles hoy 3 pasos sencillos. Entonces, derivados de los animales. Por ejemplo, los huevos es un derivado de algunas aves y luego tenemos temas como lácteos o embutidos, que sí los puedes comer. Yo sé que te dijeron que no, pero de nuevo, desde que dejaste de comer esas cosas has mejorado. Si la respuesta es que no, es momento de replantear lo que estás haciendo. Comer fuertemente un plato lleno de animales, Leire, produce 2 cosas principalmente. ¿Okay? La primera es que aporta los nutrientes que tu cuerpo necesita para curarse, para dejar de tener el azúcar alta, la presión elevada, bajar de peso. Eso es lo primero. Aquí no quiero entrar en demasiado detalle, pero hay nutrientes que tu cuerpo necesita que no vas a conseguir en otro lado si no comes fuertemente animales. O que te va a costar mucho conseguirlos. Correcto. Hay algunas vitaminas y yo quería agregar una cosa a lo que Oscar está diciendo y es que todo lo que, o sea, los 3 puntos que vamos a tratar hoy, no solamente los hemos validado con miles de personas, sino que también tiene muchísima evidencia científica de que es así. Y cuando les decimos que coman productos animales, sabemos que la carne no es cancerígena y sabemos que los embutidos no te van a matar y por eso lo estamos diciendo de una manera responsable. Y luego, aparte, quería agregar el tema de las vitaminas, por ejemplo, el hierro. El hierro para las mujeres, para todos, pero para las mujeres a veces es un problema encontrar suficiente hierro, a veces tienen problemas de sangrados, etcétera. Y para encontrar la cantidad de hierro que necesitas en productos
que no vengan de los animales, sino de los vegetales, es muy complicado. Es complicada la absorción, es complicada la cantidad. Y esto es muy diferente con los productos animales. Y acá estoy solamente poniendo uno de los tantos ejemplos que existen. Cuando tú comes, por ejemplo, una carne roja que tiene hierro, ese hierro está en la forma que tu cuerpo lo sabe absorber. Y vas a tener que comer menos carne de la que del vegetal que tendrías que comer. Es decir, va a ser mucho más efectivo, eficiente, buscar algunas vitaminas y minerales como el hierro en productos animales que en productos vegetales. Correcto. Y aquí como queremos simplificar de la vida y no queremos enredártela, porque seguro ya estás enredado, te lo decimos así. No te enredes la vida buscando la quinta pata al gato. Cómete la fuente de hierro más disponible que hay, que es, por ejemplo, la carne roja. Pasa otra cosa, por ejemplo, con la vitamina K, que cada vez se sabe que es más importante. La vitamina K tiene dos derivados, que es la K1 y la K2. La K1 la puedes encontrar en los vegetales, pero realmente lo que tú necesitas es vitamina K2. Eso ya se sabe, puedes investigarlo. Y la vitamina K2 no existe en los animales. Vitamina B12 pasa lo mismo, Leire. Entonces, para simplificarnos la vida, vamos a llenar ese plato fuertemente de productos de origen animal. Cada vez que vayas a comer, da igual la hora que sea, el día que sea, no importa. Y si es un almuerzo, si es una merienda, si es lo que sea que comas en el día, procura que siempre la mayoría sea o sea, vengan de un animal. Correcto. Los lácteos también son válidos. Correcto. Yo sé que te han dicho que te inflaman, que te caen mal, pero acuérdate que tú nunca has hecho una dieta donde comes solo lácteos. Tú estás comiendo muchas cosas y le estás echando la culpa a los lácteos, pero no son ellos los culpables. ¿Ok? Para arreglar esa relación que tienes con esas comidas y también no me gusta esta palabra, pero hay que decirla porque a veces es lo que aplica, la adicción que tienes hacia los carbohidratos, que es el segundo punto de por qué llenamos el plato fuertemente de productos de origen animal, es porque vas a eliminar, se va a calmar la ansiedad que tienes por comer carbohidratos. Esa ansiedad que no te deja tranquilo y que tú tratas de hacer una dieta pero no te funciona porque tienes la ansiedad de comerte un pedazo de pan, por decir algo. Eso se va a calmar solo, no tienes que hacer mucho, solamente llenar tu plato cada vez que comas fuertemente productos que vengan de los animales. Segundo punto, Leire, tan importante como el primero. Esto no es en orden de importancia, todos son importantes y hay que cumplir los tres para que esto funcione. Segundo punto, comer solamente cuando tengas hambre. Y qué fácil se dice esto, pero qué difícil es de entender. Esto es una habilidad que hay que desarrollar y por eso nosotros también hacemos esto durante 4 semanas, porque no es fácil aprender esto por cuenta propia. Nos hemos dado cuenta que es uno de los puntos más difíciles. Probablemente tú piensas que sabes lo que es comer con hambre, pero tú no has sentido hambre, no sabes sentir hambre. Y por una sencilla razón. Primero, porque te dicen que comas todo el día. Vas a un nutricionista y lo que te dice es, tú tienes que comer 6 veces al día. Entonces tú dices, bueno, no sé ni lo que es el hambre porque estoy todo el día comiendo. ¿Sí? Perdí la sensación. No le permites al cuerpo que llegues a ese punto. Perdí la sensibilidad de lo que es hambre. Entonces empiezas a confundir el hambre con las ganas de comer. Y la ansiedad que te provocan esos mismos alimentos procesados. Es un círculo vicioso totalmente. Y esa es la primera parte que no sabes lo que es tener hambre. ¿Ok? Y lo segundo es que si tú esperas, vamos a hablar, te voy a dar la palabra aquí, Leire, si tú esperas mucho tiempo entre una comida y otra, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa, Leire, con esa insulina que hay en exceso en tu cuerpo, suponiendo que tengas el azúcar alta? ¿Qué pasa cuando tú separas las comidas porque solo estás comiendo cuando tienes mucha hambre en lugar de estar comiendo seguido todo el día? ¿Qué es lo que ocurre? Tú, como doctora, explícanos a todos el efecto de comer pocas veces al día. Tiene el mismo efecto que comer un plato que tenga muchos animales, y es que vas a producir poca insulina. Si entendemos el problema, por ejemplo, de la diabetes como un problema de insulina alta, lo que quieres hacer, y esa insulina alta hace que seas resistente a la insulina, lo que quieres es pasar a ser sensible a la insulina. ¿Y cómo haces para pasar de un estado de resistencia a un estado de sensibilidad a la insulina? Bajando la insulina. Es la única manera que tienes para que tu cuerpo vuelva a escuchar esa señal de la insulina y que en consecuencia, hablando de la diabetes, tus niveles de glucosa vuelvan a la normalidad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, comes alimentos que estimulan poco la insulina, vas por buen camino. Ese es el punto 1 del que estábamos hablando de los productos animales, estimulan poco a la insulina. Diferente, por ejemplo, un pedazo de pan, un plato de arroz, una fruta,
todo lo que se convierte en azúcar en el cuerpo estimula mucho la insulina. Y luego, cuando tú solamente comes con hambre de verdad, y no ganas de comer y no costumbre, que es otro gran problema que es importante, porque entendemos que toda la vida gira en torno a la comida. El desayuno es la comida, cuando llegas al trabajo es el café con las galletitas con los compañeros del trabajo, el almuerzo, imagínate cómo no vas a almorzar, y así sucesivamente transcurre el día. Cuando tú sales de eso, de ese círculo vicioso que es comer todo el día y dejas espacio entre comida y comida, le permites al cuerpo que la insulina disminuya, es decir, la dejas de estimular, y cuando baja la insulina pasan dos cosas. Uno, tu cuerpo se sensibiliza al efecto de la insulina, y número dos, le permites al cuerpo utilizar la grasa. Cuando tú tienes la insulina alta, tu cuerpo no sabe usar la grasa, no la sabe usar, la sabe guardar. Son cosas diferentes. Guardarla no es usarla, es guardarla y que te estorbe, porque te estorba a nivel visual, y eso no es lo peor. A nivel metabólico. A nivel metabólico es un desastre, y ni hablar cuando ya esa grasa se acumula en el hígado, porque te daña el hígado que es uno de los órganos más importantes de todo el cuerpo. Entonces, cuando esa insulina baja, porque estás comiendo cosas que estimulan un poco la insulina, o porque no estás comiendo todo el día y hay espacios largos entre comida y comida, tu insulina baja, y esa insulina baja te sensibiliza a su efecto, es decir, hace que funcione bien, y dos, te permite utilizar la grasa. Y eso es lo que queremos. Y bueno, estoy seguro que es lo que tú quieres, porque probablemente te cueste bajar de peso. Es difícil, con una insulina alta, o sea, sin atacar ese problema es muy difícil que pierdas peso. Quizás perdiste 2 kilos en 2 meses haciendo el esfuerzo de tu vida, matándote en el gimnasio, pero probablemente tengas un problema de insulina que no estás atacando. Y con la insulina alta no lo vas a lograr. Entonces, esos son los efectos que tiene estimular poco a la insulina. Y eso se hace comiendo fuertemente animales, como te dijimos en el primer punto, y comiendo cuando tengas mucha hambre. Ahora, Leire, el tercer punto, la guinda del pastel, igual de importante que los dos primeros, es comer hasta llenarte, hasta saciarte. Ahora, este punto es difícil, porque por varios factores. Yo voy a decir uno y te doy la palabra. El primer factor es que, como estamos inmersos en esta cultura donde comemos todo el día y comemos aparte comidas ultra procesadas con muchísimos ingredientes, hay un ingrediente en particular que es un desastre porque altera esas señales de hambre y de saciedad, que son los aceites vegetales. Es una gran barrera, porque no pensamos que, o sea, no entendemos el efecto que tiene sobre, por ejemplo, el hambre y la saciedad. Entonces, cuando estamos consumiendo estos aceites vegetales, ya sea el aceite de maíz, el de canola, el de soya, y otros más, porque para girasol, que la gente entienda, el de girasol, todos estos aceites, todos esos aceites que tú piensas que son saludables, tienen muchísimos efectos negativos, pero hay uno que es gravísimo, y es que altera esa señal de hambre y saciedad. Entonces, no te permite ni llegar a tener suficiente hambre, ni saciarte adecuadamente. Y ese es el tercer punto. Tienes que comer ese plato que tiene muchos alimentos animales solo cuando tienes hambre, y lo vas a comer hasta llenarte. Por eso no hablamos de cantidades, ¿no? Correcto. No hay cantidades, porque si te pones a pensar, tú deberías comer lo que necesites, no lo que tú piensas que tienes que comer. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Empezamos a contar calorías o a medir las porciones, que si no sé cuántos gramos de esto y del otro, y al final eso no está resolviendo tu problema del hambre, el problema que puedes tener en ese momento. Porque si yo me como 100 gramos de arroz con 150 gramos de pechuga de pollo, yo no sé si la persona que me manda a comer eso no sabe si yo quedé saciado. Y eso va a producir que yo tenga hambre nuevamente. Entonces pasamos de comer como fisicoculturistas que todo el tiempo están rellenando sus músculos, por decirlo de una manera gráfica. Y tú no eres un fisicoculturista, tú eres una persona que tienes un problema metabólico profundo, que te tiene diabético, que te tiene hipertenso, que te tiene tomando medicamentos que no sabes en qué va a terminar. Que nadie sabe en qué terminan estas enfermedades. Y eso es lo peligroso de ellas. Entonces, comer hasta la saciedad es tan importante como comer solo cuando tienes hambre, y solamente dándole prioridad a alimentos que vienen de los animales. Porque aparte, Oscar, otro punto importante que seguramente les suena conocido es que cuando tú pasas hambre, te pones de mal humor, dejas la dieta. Entonces, cuando tú comes hasta llenarte, hasta saciarte, no vas a pasar hambre.
Y eso, si han visitado nuestro perfil, eso es una de las cosas más importantes que promovemos con el programa Sin Pastillas, que vas a mejorar tu salud, vas a revertir esa diabetes, esa hipertensión sin pasar hambre. Porque Totalmente. una Sin persona pasar hambre y Leire, perdón, y sin hacer ejercicio, también, que no lo vamos a tocar hoy, también. pero es que la diabetes y la hipertensión no son falta de ejercicio. Ojo con eso. No son falta de ejercicio, son exceso de mala comida. Entonces tú puedes hacer todo el ejercicio que quieras, pero si no dejas de darle a tu cuerpo el exceso de mala comida, no vas a mejorar el problema. Perdón, no estoy diciendo que el ejercicio no sea importante, pero no es para eso, para otra cosa. Muy importante, pero no esa, ¿ok? Te interrumpí, le estabas diciendo que una de las cosas más difíciles Sí. a las que se enfrenta una persona que está tratando de cambiar su alimentación para mejorar estas enfermedades es que pasa hambre. Pasar hambre, y al final eso es una consecuencia de déficit de micronutrientes. Correcto. Las personas que son diabéticas tipo 2, que son obesas, que tienen sobrepeso, que son hipertensas, físicamente quizás pareciera que tuviesen sí, sobrepeso, entonces piensas que tienen exceso de nutrientes y no es así, es lo contrario, son personas que están desnutridas, que les falta micronutrientes, les faltan minerales, vitaminas, y eso solamente lo vas a corregir si le das los alimentos correctos en las cantidades que tu cuerpo lo necesita. Y tu cuerpo tiene, o sea, el ser humano tiene los mecanismos a nivel cerebral, y eso está dominado por hormonas que te sabe decir, ok, ¿tienes hambre? Sí. Ah, me llené, ok, me llené. Lo que pasa es que eso se ve alterado cuando una persona come productos ultraprocesados. Iba a decir algo con eso, sí, se me olvidó decirlo en el punto anterior. Y por eso a ustedes les ha pasado seguramente que vas a comer una comida chatarra, comes mucha comida, porque además no puedes parar de comerla, te sientas a comerte una hamburguesa o 2 hamburguesas con papas fritas y con refresco y a las 2 horas tienes hambre. Tú pensarías, oye, después de esta cantidad de comida que me comí, no voy a tener hambre en todo el día. No, a las 2 horas tienes hambre. Es el contrario. ¿Por qué? Porque es que estás comiendo para llenarte y no para darle a tu cuerpo darle a tu cuerpo alegría, Macarena, y no darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita. Entonces es muy importante. Y fíjense que, Leire, que no son carbohidratos, que eso es importante, porque esto es otro pensamiento limitante que tienen personas que son diabéticas, que los diabéticos necesitan comer carbohidratos. para que no se le baje el azúcar. Eso no es correcto. Estás matándote lentamente cada vez que le das carbohidratos a tu cuerpo que no sabe procesarlo. Eso es lo único que no le falta, ¿no? Ojo, correcto. Tienes el azúcar alta porque tienes demasiado azúcar en tu cuerpo. ¿Qué haces cuando te comes un pedazo de pan? Estás metiéndole más azúcar a tu cuerpo. No se te está bajando el azúcar porque no comas azúcar. Exacto. Se te está bajando porque tienes demasiada insulina que está bajando bruscamente los niveles de azúcar. No sabes usar el azúcar y la estás dejando almacenada en la sangre. Por eso te pinchas el dedo y te aparece elevada. Y por eso no has resuelto el problema. Y aquí, Leire, quiero hacer un resumen. Y después podemos hablar. Antes de que hagas el resumen, te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa que creo que va a ser útil. Las personas que son diabéticas no les falta azúcar, no les falta, nunca les falta azúcar. Lo que tienen mucho azúcar, pero no la saben usar. Y eso se los digo porque muchas veces hay personas diabéticas que empiezan a hacer un cambio en su vida, de repente no lo hacen acompañados o sí, no importa, independientemente de cómo lo hagan, van a atravesar un periodo que quizás no es el más cómodo, porque tienes que pasar de un estado donde tu cuerpo no sabe usar lo que tienes a un estado donde sí lo sabe usar. Y esa transición puede ser dura. No es nada fácil. No es fácil. Nada fácil. Pero es necesaria. Sí, y ojo, cuando digo no es fácil, no te estoy diciendo que la tienes que hacer con nosotros, no, tú la puedes hacer, hay muchas personas que lo logran solas, pero realmente, probablemente has tenido la intención, has sabido o has estado cerca de lo que tienes que hacer, pero no has podido romper la barrera entre quedarte estancado y avanzar, porque no es fácil estar solo y hacer esto. Y por eso nosotros, valga la cuña, nos dedicamos a eso, porque no es fácil, es una necesidad que existe. Muchas personas necesitan ser acompañadas para vencer esa barrera y avanzar y ver el otro lado de la pradera, y además lo hacemos con médicos. Tenemos 3 doctores en el programa que te acompañan a diario para lograr no solamente cambiar esos hábitos y asegurarte que los entiendas y que sean parte de ti, sino dejar los medicamentos, que tampoco es nada fácil.
Y les quiero contar algo que también me pasó esta semana. Una de las personas que está en el programa, él se inyectaba insulina, la dejó a la segunda semana del programa, dejó los medicamentos para el azúcar y yo me conecto, y bueno, las doctoras Mónica y María Elisa, que son las otras doctoras que trabajan en Sin Pastillas, también se conectan de manera semanal, individualmente con los pacientes y yo me conecté con uno de ellos, entonces me contaba, yo le dije, ok, ¿tienes dudas? ¿Qué dudas tienes de esta semana? Y se reía y me decía, es que no tengo dudas porque ustedes nos anticipan lo que va a pasar, porque sabemos exactamente, porque como Oscar decía, solamente ayudamos a una persona, realmente, una persona que es resistente a la insulina, que si es diabética, obesa, hipertensa, esas son las consecuencias, pero una persona que es resistente a la insulina y realmente sabemos exactamente lo que les va a pasar en ese camino de 4 semanas porque lo hemos estudiado y aparte porque lo hemos puesto en práctica y porque han pasado muchas personas por el programa y él me decía, es que no tengo dudas y bueno, nada, se reía porque realmente sabemos lo que va a pasar en cada parte del programa y él está súper contento y bueno, les quería contar esa anécdota. Es demasiado bonito, Leire, para mí y sé que para ti también, las cosas que escuchamos a estas alturas del programa. Hoy estamos cerrando el programa de este mes, hoy es la última sesión de la cuarta semana y a mí se me ponen los ojos aguados. Es una cosa impresionante. Yo siempre cuento que yo pasé de vender autopartes, que era mi trabajo anterior, partes para carros, a vender salud, a asesorar a personas a recuperar su salud y decir, Dios mío, qué futuro tan bueno me queda por delante. Así que es demasiado bonito y eso me da risa que diga, ya me lo dijeron, porque claro, tú trabajas en lo que trabajas, si eres ingeniero, arquitecto, abogado, ya tú sabes cuando un cliente te llega con un problema específico, lo que le va a pasar cuando tú lo asesoras. Y es exactamente lo mismo con la salud. Y le diré acá, ya yo para cerrar, quiero decirles a las personas algo muy importante. Y es que nosotros acá en Sin Pastillas, cuando te estamos dando estos consejos, te los estamos dando muy responsablemente. Fíjate que nosotros no solemos dar consejos, solemos dar información. Cuando nosotros damos consejos como lo de hoy, que es un episodio muy importante para nosotros por el tipo de información que estamos compartiendo, es porque esto está validado, es porque esto es seguro, es porque si tú haces esto, esto te va a dar resultados, tengas la condición que tengas de las que hemos hablado hasta ahora. Entonces, muy importante que sepan que no estamos acá lanzando flechas ni improvisando. Esto tenemos la información de 3.200 personas que han pasado por acá y han cambiado su salud por completo haciendo tal cual lo que estamos diciendo. ¿Ok? Entonces, muy importante que sepan eso. Y por otro lado, ya para cerrar, yo quiero decir algo. Yo siempre digo cosas que me salen del alma decir y hoy no va a ser la excepción. Tú tienes dos alternativas. Si tú estás enfermo en este momento, de verdad que tienes dos. Una es seguir por el camino de la enfermedad y hay asesores para eso. Tú puedes seguir yendo al consultorio donde te van a seguir mandando pastillas. Ya tú te diste cuenta que si llevas años con esto, en vez de reducirse, las pastillas aumentan. Los tratamientos aumentan. Ese es el camino de la enfermedad, para el cual hay asesores también. Tú le estás pagando a una persona para que te mande más pastillas porque ya tus niveles cada vez están más descontrolados. Pero hay otro camino y esa es nuestra propuesta y eso es lo que queremos que entiendas. Y por eso te damos información para que la pongas en práctica y lo veas con tus propios ojos. No nos creas a nosotros. Hazlo y vívelo y entiéndelo. Y ese otro camino es el camino de la salud. Y nosotros estamos ejerciendo la medicina, porque hay médicos en este equipo, yo no soy uno de ellos, pero mi equipo es médico. Estamos guiando a la gente hacia el camino de la salud. La medicina al servicio de que las personas recuperen su salud, porque ninguna pastilla va a mejorar la resistencia a la insulina. Y mientras tú sigas tapando el sol con un dedo, así, diciendo yo lo que tengo es hipertensión, pues tu vida va a pasarte por enfrente y tú vas a seguir tomando pastillas para bajar la presión y cada vez vas a tener dosis más altas, porque no es ese el problema. Igual que el azúcar. Si tú te inyectas insulina, estás en el peor estado de un diabético, que es inyectarse insulina, no ha mejorado tu problema. O pregúntate si hace 10 años te la estabas inyectando. Probablemente no. Probablemente te lo han ido mandando, te han ido mandando una cosa sobre otra, porque el problema ya se va saliendo de control, porque te estás asesorando con personas que son expertas en la enfermedad. Entonces, Sin Pastillas es darles a ustedes una alternativa para que usen la medicina, la ciencia, en pro de la salud, de sentirte mejor, de hacer esas cosas que todavía te quedan por hacer. El otro día una persona que entró al programa me dijo, Oscar, es que yo todavía tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Y yo, se me pararon los pelos, dije, wow,
esta es la carta de presentación de esta persona. Le dije, ¿cuál es el problema que tiene? Y me dijo, que tengo muchas cosas que hacer todavía y no las puedo hacer. Cada vez me cuesta más. Y yo, me voló en ese momento, digamos, me voló el sentido de la compasión y del cariño también hacia esa persona. Entonces, esa es la alternativa. Y aquí tienes los pasos para seguir. No estamos escondiéndote nada, más bien te lo estamos dando para que tú lo veas por ti mismo que lo puedes lograr. Leire, para cerrar, hoy estamos terminando un programa. Nos vamos a tomar una semana de descanso tú y yo y todo el equipo. Bueno. Y vamos a comenzar el 18. Lunes 18. Último programa del año. Último programa del año. Y es a año. propósito, porque no queremos excusas de diciembre. Sabemos que viene 24, 31, entonces el último programa termina antes de Navidad para que ustedes se vayan tranquilos con toda la salud, información. A comer porquería, porque sí puedes comer porquerías cuando haces este programa. Entiendes que también comer mal es parte de la vida. Claro. Leire, es importante. Sí, sí. Y eso lo enseñamos. De hecho, en la 4ª semana la dedicamos a eso. ¿Qué vas a hacer cuando sales del programa? ¿Cómo vas a comer el resto de tu vida? Y, de nuevo, comer mal es parte de la vida. Hay que saber hacerlo. Es una habilidad que tienes que desarrollar. No, yo el 24 voy a comer todo lo que yo quiera. Tienes que desarrollarlo, tienes que aprender a hacerlo. Y por eso te acompañamos de la mano hasta que ya lo puedas hacer. Último programa del año comienza el 18 de noviembre. Como siempre, tenemos 30 cupos disponibles porque cada doctor hay 3, puede atender a 10 pacientes, no más, porque si no dejamos de prestar un servicio individual y comienza a ser un desorden, así que no queremos llegar a esa situación. Así que si quieres estar monitoreado por nuestro equipo todos los días a través de un sistema donde cargas tus valores y nosotros sabemos exactamente cómo estás. Si quieres dejar las pastillas de forma segura porque un médico te va a asesorar para que lo hagas. Si quieres mejorar tu relación con la comida y si quieres lograr el sueño de vivir sin diabetes, sin hipertensión y sin estos síntomas crónicos modernos, sinpastillas.com. Lo primero que tienes que hacer ahí es ver el entrenamiento, es obligatorio que lo veas. Y si al terminar de ver el entrenamiento sigues convencido de que te quieres asesorar con nosotros, pues ahí vas a tener la opción de agendar una entrevista con nuestro equipo que te va a evaluar y te va a decir si puedes o no estar en este programa. Leire, me encantó el episodio de hoy. Gracias a todos y bueno, ya saben, pueden buscar información en sinpastillas.com. El último programa del año empieza pronto, así que si quieren empezar el año que viene bien, anímense a hacer este programa. Chao, chao, nos vemos pronto. Hasta luego.